Bien, ahora bien, se observa la diapositiva, Sebastián. Vamos, Sebastián. ¿Se observa o no se observa? Lo máximo, gracias, Alexandra. Lo máximo, Williams. Ahora sí, gracias, Jessica. Muy amable. Gracias, señorita Yossi. Alejandra, muy amable, Carlos Fabricio. Excelente, Sebastián. Vamos entonces. Primera partecita. Gracias, Andrea. Muy bien, Nayeli. Muy amable. Analicemos. Vamos a empezar por lo básico, como nuestro sistema. ¿Sí? Marquemos la conclusión que se podría obtener a partir de la imagen. Mira, sentido lógico, observa. Ahí está Mabel y Pato. Marquemos la conclusión que se podría obtener a partir de la imagen. Bien, Sebastián, ya ves, Sebastián, lo máximo, Sebastián, lo máximo. Eso es inferencia, Sebastián. No es complicado. Bien, Camila, Andrea, lo máximo, Alejandra, Xiomili. Muy bien, Cintia, Alexandra. En ningún momento vas a pensar, pues, que Pato estaría siendo ahorcado, ¿no? Tú ese rostro de ella y de él, lo veo feliz. Muy bien, chévere. Eso es inferencia, amigos. En eso consiste la inferencia. Evalúa la capacidad de mostrar la información que se plantea el texto de manera implícita, de manera tácita. Lo máximo, Fabricio. Eso es. Mabel expresa cariño a Pato. ¿Te acuerdas? No parece que fuese lejano. Parece que fuese lejano. Parece que fuese lejano. Prosigamos. Adiós, Mabel. Nos vamos a quedar solamente con Pato, Pato corazón. La conclusión a la que hemos podido llegar aproximándonos según la información se podría considerar, obviamente, inferencia. Eso es, Carlos. Muy bien. Ahí está, Patito. Entonces, ¿qué cosa es una inferencia en comprensión y lectura? No te olvides, es un proceso cognitivo. Cognitivo es conocimiento, que consiste en mostrar la información a partir de datos propuestos en el texto. En eso consiste, es la inferencia. Aquí dice, la inferencia es el proceso lógico mediante el cual obtenemos una conclusión analizando el contenido de ciertas premisas. Claro que sí, Fabricio. Muy bien. Gracias. Muy bien. Oiga, algunos jóvenes son cool. Oiga, implica pensar qué cosa. Si dice que algunos jóvenes son cool, entonces no todos son cool. Habrá otra buena cantidad que no es cool. No manches, Alessandra, ¿qué estás hablando, güey? Nos estamos mexicanizando, pues, Alessandra. ¿Qué tienes, Alessandra? Pensá, Alessandra. Entonces, observa acá, mira. No todos los jóvenes son, obviamente, se infiere que no todos son cultos. No manches, güey. Entonces, eso es. Así es. ¿No? Entonces, se deduce que no todos los jóvenes son cultos. Eso se deduce. Así es, Alessandra, es unas tiras pulpines, es anticul, Sebastián. Entonces, la inferencia se trata de un proceso natural que sirve para deducir la información implícita en un texto. Ahora mira, si tienes por ahí así la bebida, pero pulpín está asociado a los jóvenes. Oye, mira, hay 4 palabras que usan cuando hacen preguntas respecto a la inferencia. En preguntas, podrían usar la palabra se infiere, la palabra se deduce, se colige, no corrige, colige, se colige, se concluye, se extrae o se desprende. Con cualquiera de estas palabras hacen alusión a una pregunta inferencial. ¿Bien? Y la respuesta nunca debe aparecer en el texto de manera literal. Si no, ya no es respuesta, es una afirmación. Para operar con inferencias es vital que el lector establezca esquemas de interpretación y cuente con información suficiente. Al hacerlo puede establecer una relación en términos de premisa y conclusión.
ahí vamos a dejar esa partecita. Ahora vamos a pasar a otro nivel automáticamente. Hay tipo de diferencia. Esos tipos al cual vamos a aludir ahorita se vinculan con la variedad de preguntas que se hacen. ¿Bien? De pronto, una pregunta en nivel inferencial puede aludir pues a un tipo de diferencia. Y eso vamos a analizar en el siguiente texto o con la siguiente diapositiva. Y vas a ver que te vas a lucir desde el primer momento. ¿Sí? Inferencias en comprensión de lectura. Los términos, en términos generales, la inferencia es la operación cognitiva que consiste en obtener una conclusión determinada a partir de un conjunto de premisas. Veamos el siguiente caso. Propusimos un texto tipo orden de información en el razonamiento matemático. Mira, en un testamento hológrafo, un nonagenario, o sea de 90 pero menos de 100 años, lega a sus 6 nietos, Ariadna, Muriel, Lucio, Christopher, Darío y José, un edificio de 6 pisos, de tal modo que cada uno de ellos llega a vivir en un determinado piso. Mientras que Ariadna resulta propietaria del piso cuarto, del cuarto piso, Darío es dueño del segundo piso. Mira, ya tenemos 2 pisos pares cubiertos ya. Ariadna y además Darío. ¿Sí? Tenemos solo descubierto el piso 6. ¿Sí? Tenemos solo piso. Lucio vive más abajo de todos. Ya está Lucio. Lucio vive en el primer piso. Ya tenemos cubierto. Solo nos falta el piso 3, el piso 5 y el piso 6. Si sabemos además que Christopher vive inmediatamente más arriba de José, ¿bien? Y José no puede vivir ni en el piso 4 ni en el piso 2, ¿sí o no? O vive en el piso 3 o el piso 5, porque el 1 está cubierto. Como dice más arriba, entonces José vive en el piso 5. Bien, Carlos, ya está. Si sabemos además que Cristo vive inmediatamente más arriba que José, se deduce necesariamente que. Ahora vamos, dime, ¿cuál es tu respuesta? ¿Sí o no? Entonces se deduce que Christopher vive. Así es, muy bien, Carlos Fabricio, lo máximo. ¿Bien? En orden de información, en razonamiento matemático seguramente dibujan su edificio y ubican los datos, ¿sí o no? Pero acá hemos apelado netamente al razonamiento. Entonces, si cada hermano vive en un determinado piso, entonces se deduce que Christopher vive pues en el último piso, sobre José. ¿Bien? Entonces, la premisa es, la comprensión de lectura se trata de usar la inferencia para aprender las relaciones profundas de un texto, las ideas que no pueden entenderse gracias a una lectura horizontal o superficial. Así es. Ahora bien, tipos de inferencia. Decía yo, esa tipología de inferencia que vamos a desarrollar se vincula con los tipos de preguntas que nos van a proponer. Por lo tanto, es importante de alguna manera, jóvenes, observarlo. Primer caso, mira, inferencia marco. La inferencia marco consiste en mostrar el tema o el tema general que no está expreso en el texto. No está expreso. A partir de algunos datos se deduce el tema general. Eso es la inferencia marco. Es un tipo de inferencia mediante el cual el lector puede establecer un tema general de la lectura cuando este no está presentado explícitamente en el texto. Profeta, ¿cómo así? Mira, escucha, yo sé que Sebastián, una vez más aquí se va a lucir, Sebastián, mira, Sebastián, con cariño para ti. Siempre está en la sala, siempre está con los brazos extendidos, tiene un espaldar que es muy cómodo y un asiento que es muy ido. Cada vez que llego cansado, me siento sobre él. ¿De quién estoy hablando? Sebastián. Está en la sala, tiene los brazos
tiene el espaldar y un amplio, así es, Carlos, estoy hablando del sofá, Profeta, ¿y por qué no si es que la silla no tiene brazo? La silla podría ser en la cocina, ¿no? Podría estar en el comedor, pero no en la sala. Así es, muy bien, Alejandra, muy bien, Ismael, el sofá. Eso es una inferencia, Marco, ¿no? Se deduce que el texto habla del sofá. Profeta, ¿y por qué no sillón? Dije amplio asiento. ¿No es cierto? Y el sillón simplemente pues tiene un asiento no amplio, ¿no? Cómodo sí, pero no amplio. La respuesta es eso va. Muy bien, señorita. Eso es inferencia, Marco. Lo máximo, Alessandra. Prosigamos. La inferencia holística. Oiga, la palabra holo es todo. De ahí viene la palabra holónimo, holocausto. Y aquí holística. Aquí voy a sacar una información mucho más general incluso. Voy a deducir el campo de este texto. ¿De qué curso han extraído ese texto? Lo han extraído de la psicología, de la economía, de la matemática y de la filosofía. ¿A dónde pertenece este texto? Eso se deduce acá. Y también se vincula con la idea principal, si de pronto no está la idea principal en el texto. Es un tipo de inferencia mediante el cual el lector modela una macrocomposición de acuerdo al principio de jerarquía. De manera que mediante una abstracción se obtiene un esquema general que vincula cada acontecimiento que acaece con un razonamiento más global. ¿Bien? Es el momento de la hidratación. Vamos con otro, la inferencia de datos. En este caso, el dato no se muestra expreso, se muestra de manera tácita. Por ejemplo, si yo digo que Valeria nació en la ciudad más importante del Perú, se deduce que Valeria nació en, esa es una inferencia de dato. ¿Sí o no? Yo no le dije. Entonces, ¿qué se podría decir? La ciudad más importante del Perú, más importante sería la segunda importante. ¿Sí o no? La respuesta sería la capital, sino, o sea, Lima. Lima, ¿sí? Lima. Muy bien. Eso es una inferencia de datos. Bien, debes mostrar el dato que el autor no lo quiso escribir. Entonces, ese tipo de preguntas ya te hace pensar un poco más, precisas conocimiento. Esa es la inferencia de datos. La inferencia causal. Oiga, cuando no se establece de manera literal la causa, ¿no? Tú tienes que mostrar la causa, ¿no? Si veo que Joseph está muy feliz luego de haber dado examen, entonces, ¿qué podría deducir yo? ¿Cuál sea? Así es, Carlos, aprobó, pues. Aprobó. Eso sirve. Pasó con más 16 posiblemente. ¿Sí o no? Lo cierto es que aprobó. Tal vez sacó 20, quién sabe. Lo cierto es que aprobó. Bien, Alejandro. Eso es una inferencia de causa. Eso no se muestra en el texto, si no lo dices. Si aparece en el texto ya no hay respuesta, ya es una afirmación. Entonces te van a calificar como mal. La respuesta nunca debe aparecer en el texto, solo debe aparecer de manera tácita, sobreentendida. 5. Otra inferencia. La inferencia prospectiva. La inferencia prospectiva es inferir un dato futuro, un dato que va a ocurrir, pero que se vincula con el futuro, no con el presente, sino con el futuro. Entonces, si veo que el mundo empieza a vacunarse, se deduce que en poco tiempo la humanidad así es, ya no habrá COVID, ¿no? El mundo ya estará inmunizado, ojalá. O tal vez hayamos mutado, ¿no? Eso dice. Oye, ¿qué opinan de eso? ¿Se vacunan o no se vacunan? Ojalá yo sea así es. Oye, hay gente que no se quiere vacunar, ¿no? Bien, hay gente que sí se quiere vacunar, ¿no? Hay gente que ha interiorizado mucho, ¿no? Tú sabes que cuando las personas ven constantemente películas e interiorizan, o ven constantemente alguna imagen particular en el celular o en algún otro aparato,
Así es, ahí hay ciertas creencias, ¿no? Entonces, se llama cibercondría, ¿no? La cibercondría es un trastorno causado por la tecnología, ¿no? Donde consiste en interiorizar algunos datos, ¿no? Entonces, algunos han visto demasiado Soy Leyenda y dicen, no, justamente por una vacuna aparecieron los zombies, ¿no? Lo mismo podría pasar acá. O dicen algunos que nos van a inocular un chip, ¿no? Y lo cierto es que la gente sigue muriendo por la COVID. ¿No es cierto? Entonces, si quieres, ya eso depende de cada uno. Bueno, el que quiere se vacunará, el que quiere no, ¿no? Pero el que no quiere vacunarse, bacano, ya que vaya separando su oxígeno, su cama UCI, bueno, que vaya contratando pues un lugar para incinerarse, qué sé yo, ya normal, todo chévere. Aquí anda, no tienen por qué obligarte a vacunarte, ¿sí o no? Claro, ya depende de cada persona, ya, pues, pero así es. Ahora, quizás te mueves con la vacuna, ya depende de cada persona. Lo cierto es que nos informen y nos informen correctamente. Eso sí. ¿Sí? Eso sí. A eso sí no nos deben quitar. Entonces aquí, la inferencia prospectiva es evidentemente, clase, cuando vas a inferir un dato futuro. ¿No es cierto? Como bien se dijo, entonces en poco tiempo las personas quedarán inmunizadas. Lo que buscamos, ojalá. ¿Bien? Eso es lo que se busca con inferencia prospectiva. La inferencia de intención. Oiga, si veo que el joven Rodrigo estudia con ahínco mañana, tarde y noche, porque su examen es la segunda semana de febrero, entonces, ¿por qué tendría que estudiar Rodrigo mañana, tarde y noche? ¿Cuál sería su propósito? ¿Cuál sería su intención? ¿Cuál sería su intención, Rodrigo? Obviamente aprobar el examen. De pronto pues ingresar, no alcanzar una vacante, ¿no? Por eso sí, mañana, tarde y noche. Esa es la intención, pero no lo digo, sino a partir del texto se deduce eso. Aprobar. Eso es, mira, esa inferencia. Aprobar, excelente, Jessica. Ahora está la inferencia léxica. En la inferencia léxica tú vas a anticipar el significado o el sinónimo de tal o cual palabra. ¿Sí? Así es, Araceli. Toda respuesta inferencial, Araceli, es tácita, está sobreentendida, nunca literal. Si es literal ya no es inferencia, y es una afirmación y por lo tanto no es respuesta. Toda inferencia, toda respuesta inferencial es tácita, sobreentendida, nunca literal. Oiga, mira, señorita Alessandra, si yo digo que, mira, Alessandra, de pronto observé a una persona que avanzaba lentamente. Mira, avanzaba lentamente, con el cabello cano y sostenido en un bastón, se deduce que esa persona avanzaba lentamente, cabello cano y apoyado en un bastón. ¿Sí o no? Es una persona de avanzada edad, anciano, longevo, nonagenario, octogenario. Bien, sería. Eso es una inferencia léxica. Bien, eso es una inferencia léxica. Entonces, si la respuesta nunca aparece de manera literal en el texto, entonces es un tipo de inferencia. Deben ser cualquiera de esas inferencias. Léxica, intención, prospectiva, holística, de marco, ¿bien? De causa, de intención. Esas son. ¿Bien? Esa es la inferencia, amigos. Entonces, en la inferencia, tú tienes que mostrar la información. Voy con ese primer texto. ¿Bien? En nuestra cultura, y nunca te olvides, lo primero que se debe hacer, ¿qué cosa es? No te olvides, mira, lo primero que haces, ¿qué cosa es? ¿Bien? Lees primero las preguntas, ¿no es cierto? Una vez que leas las preguntas, recién lees el texto. ¿Bien? Recién lees el texto. ¿Bien? Aquí tengo el textito y observo la pregunta y dice, del texto se desprende que la posibilidad de que en el retrato se pueda prescindir el cuerpo, más no la cabeza, ya, y seguramente leeré todas las preguntas de esa forma. Un solo párrafo, varias unidades informativas.
en nuestra cultura, la relación cara-cuerpo está signada por una asimetría fundamental que establece que la cara permanezca por lo general desnuda, mientras que el cuerpo normalmente se cubre. Claro que sí, ¿no? Todo el cuerpo se cubre, más no el rostro, ya sea por pudor, ya sea por estética o ya sea por simplemente por el contexto. A esa simetría le corresponde un primado de la cabeza, que se expresa de modos más diversos. ¿Bien? Así es. Oiga, mira acá. La cabeza tiene cierta connotación en nuestro contexto. Hablar de la cabeza es hablar de la parte más importante. ¿No es cierto? De la parte más importante. En este caso, cuando dice, a esa simetría le corresponde un primado de la cabeza, que se expresa en los modos más diversos, pero que es más o menos constante en todos los ámbitos de la política, donde al titular del poder se llama la cabeza, ¿no? La cabeza del grupo, la cabeza del poder, es lo más importante. Y como es lo más importante, se deja descubierto. Bueno. Hasta en la religión, la metáfora cefálica de Cristo en Pablo, ¿no? Pablo, la cabeza del cristianismo. Desde el arte, donde puede representarse la cabeza sin el cuerpo, la fotografía, ¿no? Los bustos que solamente sobresale el cuerpo y no el cuerpo, parte del tronco y la cabeza, más no el cuerpo. Ese retrato, pero no, como es evidente en el desnudo. En el desnudo se muestra tal cual todo el cuerpo, ¿no? Tal cual es. Así es bien, varón. El cuerpo sin la cabeza. Hasta la vida cotidiana, donde el rostro es por excelencia el lugar de la expresión. El rostro es el lugar de la expresión. Por eso, muchas veces ese rostro es bien producido, ¿sí? Y muchas veces si el rostro no sobresale, quizás en alguna parte del cuerpo lo producimos y así se muestra. Lo que no ocurre evidentemente con los animales, y acá lo expresa, mira. Esto parece confirmarse con el hecho de que mientras las otras especies animales presentan con frecuencia, precisamente, en el cuerpo los signos de expresión más vivaces, en nosotros es el rostro, ¿sí o no? Pero seguramente habrá otras culturas como el Oriente, donde el rostro evidentemente es cubierto también y solo se muestra una parte de la cara, como las tapadas. Ya no existe esa cultura, ¿sí? Entonces, en el ser humano evidentemente hay algunas partes que no están visibles, solamente nuestro rostro. En cambio, los animales de pronto son todo el cuerpo, ¿no? Como aquí en el ejemplo. Las pinta el pelaje leopardo, los flamantes colores de las partes sexuales del mandril, pero también las alas de las mariposas y el plumaje del pavo real, o la melena del león. Y así cada animal muestra en su cuerpo pues algún sexapil que se tenga, ¿no? En nuestro caso es el rostro. Ahora, obviamente no hay rostros agraciados y algunos lo cubren. El cuerpo está singularmente privado de rasgos expresivos. Y como no hay rasgos expresivos, ¿qué hacemos? De pronto, pues, hacemos algunos arreglos, ¿no? En algunas mujeres quizás se aumenta el busto, en algunas mujeres quizás aumenta, se hacen guerrillas, tienen buenas piernas, qué sé yo, ¿no? Y los varones igual, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para llamar la atención. Ahora, mira la pregunta. Dice la preguntita. Del texto se desprende que la posibilidad de que en el retrato se pueda prescindir del cuerpo, mas no de la cabeza. ¿Sí? ¿Sí o no? Algunos muestran su cuerpo tal cual, pero algunos simplemente pues, muestran parte de su cuerpo, ¿no? De mi forma de ser, de mi pensamiento en sí. ¿No es cierto? ¿Cuál es tu respuesta? No tiene nada que los animales acá, nos preguntan a nosotros, ¿no? Las personas. Bien, lo máximo. Sabía que lo iban a hacer, chévere. Muy bien, Xiaomi. Va a depender, obviamente, si entras tú, ¿no? Va a depender de la cultura, ¿no? Quizás si estuvieras en Oriente todo está cubierto.
La respuesta es tal cual usted lo ha dicho. Si así lo hicieras en el examen, caramba, qué chévere sería. Se infiere el texto que la asimetría fundamental en relación entre cuerpo y rostro, mira, se infiere el texto que la asimetría fundamental en la relación entre el rostro y el cuerpo, si todo se muestra tal cual, o en qué circunstancia mostraría tal cual mi cuerpo. Quizás en una estatua, ¿no es cierto? Y en ese caso, pero seres vivos muy general, ¿no es cierto? Seres vivos es muy general. Dice, se infiere el texto que la asimetría fundamental en la relación entre rostro y cuerpo, ¿en dónde no lo podrías cubrir? Tendrías que mostrarte tal cual. ¿Sí o no? Ahí tendrías que mostrar tal cual, no hay opción. Ahí la gente se muestra tal cual es. La respuesta sería la... Ahora, ¿por qué no puede, profeta? ¿Por qué no la C? Es que ser es vivo y se generaliza todo. Y acá se vincula netamente al ser humano. La respuesta sería complicado de justificar en un espacio como la playa. Más si no habría nada cubierto. Se mostraría tal cual es. La respuesta es la D. Segundo textito, mira. Segundo texto, un texto de ciencia. Entre Saturno y sus anillos, y entre Saturno y su luna Encélado, existe una interacción de ondas de plasma sorprendentemente poderosa y dinámica. Obvio, ¿no? Si están dentro de un mismo espacio. De hecho, que va a haber una relación neta, ¿no? Entre los anillos de Saturno y entre la luna de Saturno. ¿Por qué? Porque pertenece a un determinado espacio, ¿no? Por lo tanto hay mucha vinculación, mucha relación. Reveló el Jet Propulsion Laboratory de la NASA unas observaciones realizadas por la sonda Cassini mientras orbitaba entre el planeta y sus anillos interiores durante el gran final de la misión. Han demostrado por primera vez que las ondas viajan en líneas del campo magnético que conectan directamente Saturno con el Encélado. Obvio, ¿no? Porque están dentro de un espacio. Estas líneas son como un circuito eléctrico entre los dos cuerpos. La energía fluye de un lado para el otro. La interacción entre Saturno y el Encélado es diferente a la relación entre la Tierra y la Luna. Obvio, ¿no? Porque en ese caso, la Luna orbita muy distinto al de la Luna. Es verdad, es nuestro satélite, pero pertenecemos no al mismo espacio, sino nosotros estamos dentro del circuito de los planetas. La Luna está fuera de ella. Por lo tanto, no va a haber una vinculación. No es como el de Saturno. El Encélado está inmersa en el campo magnético de Saturno y es geológicamente activa, ya que emite columnas de vapor de agua que se ionizan y que se llenan al entorno alrededor de Saturno, mientras que la Luna no interactúa del mismo modo con la Tierra. Obvio, ¿no? En la Tierra el agua está estable, la fuerza centrípeta, pero en la Luna tiene otras características, porque está en otro espacio. Entre Saturno y sus anillos se producen interreacciones similares, pues estos últimos también son muy dinámicos. Además, al igual que el aire o el agua, el plasma genera ondas que transportan energía. El Radio and Plasma with Essence, un instrumento a bordo de la nave Cassini, registró ondas de plasma intensas durante uno de sus encuentros más cercanos con Saturno, comenta Ali Sulaiman, principal autor del estudio. Como se observará, aquí se habla de Saturno. ¿Y qué cosa se habla de Saturno? Sus anillos y su luna. Y hay una interacción en ella porque pertenece a un espacio. Y además se habla de la Tierra y la Luna, pero no ocurre lo mismo como ocurre en Saturno. ¿Por qué? Porque obviamente la Luna está en otro espacio y la Tierra también orbita en otro
espacio. Bien, no ocurre lo mismo. Vamos, lúcete con la respuesta. Se infiere que el influjo de plasma entre la Tierra y la Luna resulta inviable porque, entre otras razones, sí o no, está en otro espacio. No va a ocurrir lo mismo que ocurre con Saturno y su Luna, Encélado. ¿Cuál es tu respuesta? A ver. No, pues son distintos. En Saturno ocurre lo mismo, ¿por qué? Porque está en el mismo espacio, ¿no? En cambio, el de la Tierra y la Luna son distintos espacios, ¿no? La Tierra orbita junto con los otros planetas y la Luna está fuera de esa órbita. En cambio, los anillos y la Luna en Encélado están dentro de ese mismo espacio. Ahora sí, muy bien. Fabricio, hace rato era Fabricio, muy bien. Chévere, muy bien, Sebastián. Lo máximo siempre. Claro, ese satélite no se encuentra inmerso en el campo magnético del globo terráqueo, claro. Estoy diciendo hace rato. Me ibas a hacer hablar como Magali Medina. ¿What? ¿Recontra Watts? Watts, dice la señora esa. Watts. Ahorita vuelve a sentir, Sebastián, no te preocupes. Ahorita. La respuesta era la de, así es, ahorita el profeta ya se ve la luz una vez más, Sebastián. Se desprende el texto que el circuito eléctrico entre Saturno y Encélado, ¿sí o no? Hablan de Saturno y hablan, ¿qué cosa es Saturno? Sus anillos y hablan su luna, ¿no es cierto? Ahora, la luna y el anillo están dentro del mismo espacio de Saturno. Entonces hay mucha vinculación entre ellos. Todo lo que pasa en ellos está lo mismo, ¿sí? Ahora dice, bien, oiga, bien, muy bien. Se desprende del texto que el circuito eléctrico entre Saturno y el Encélado, bien, va a ocurrir van a ser compatibles porque están en el mismo espacio. No es como en la Tierra, son de distintos espacios. La respuesta acá sería, pues, es viable por un rasgo comparativo entre el plasma y las sustancias como el agua. ¿Por qué? Porque está en el mismo espacio. Bien, no es como en la Tierra y la Luna. Bien, Jessica, así es, Carlos Fabricius. Excelente, muy bien. La respuesta es la C. Chévere, Nayeli, vamos. Lo máximo que hará Links. Ahora vamos a analizar un texto mixto o un texto dialéctico, ¿bien? Cuando hagas ese tipo de texto, el texto mixto, recuerda que el texto mixto está compuesto por un texto continuo y un texto discontinuo. El texto continuo es el escrito, el discontinuo es la imagen, el cuadro estadístico, como este caso. Lo primero que hago siempre es leer las preguntas. Interiorizo las preguntas y luego leo el texto. Pero en este tipo de textos, lo primero que tienen que hacer es leer la parte discontinua. Luego de leer las preguntas, analizo la parte discontinua. Porque esa parte discontinua se vincula con el tema central del texto, con la idea principal del texto. Entonces, describe toda esa imagen. Ahorita vamos. En la primera parte, Tanadir, ahorita vamos. Primero analiza siempre la parte discontinua. Si es un texto con imagen o es un texto mixto, analiza la imagen, describe la imagen tal cual, interioriza los datos. Habla 1. Prevalencia de la anemia en niños de 6 a 59 meses en el Perú, por ámbitos nacional, urbano y rural, ENDES y NI. ¿De qué me está hablando? Bien, Sebastián, lo máximo. ¿De qué me está hablando? De la anemia en los niños del Perú. ¿Sí o no? De la anemia en los niños del Perú, en niños de 5 a 6 años, ¿sí o no? Ahora, ¿qué cosa me refleja el cuadro? Como dice Sebastián, está bajando. En 1996 había, mira, 56,8% de niños desnutridos, o sea, niños anémicos en el Perú. ¿Bien? A nivel rural, mira, 56,9%. Y a nivel urbano, 56,6%. O sea, bastante niños anémicos había en en 1996, el siglo pasado. Tantísimos niños anémicos. En el 2000 fue bajando, mira, 49,
bastante, bajó, mira, 49,6%. A nivel rural también bajó, 53,4%. Y a nivel urbano bajó aún mucho más, 10% bajó, mira, 10. En el 2005 bajó más todavía, a nivel nacional, 46,2. Oiga, rural bajó poquito más, un puntito casi, 52,2%. Y urbano bajó recontra bastante, ¿sí? Bien, Sebastián, claro que sí. Pero el dato, ¿no? Bacán, está bajando, mira. Pero te das cuenta, mira, a nivel urbano baja mucho más que a nivel rural. Entonces yo podría deducir de que al Estado le interesa mucho más salvaguardar la vida de los niños de la ciudad que del campo, ¿sí? En el campo baja poco, en la ciudad baja mucho más. El 2007 y 2008 siguió bajando 42,5%, rural 47,3% y urbano bajó igual, mira, 2 puntitos, pero bajó. 2009 también, así es, Sebastián, lamentablemente esa. El 2009 también, mira, 37,2 siguió bajando, rural 44,1% siguió bajando y urbano bajó bastante, 5 puntos, urbano. 2010, 37,7 siguió bajando. Bueno, acá se incrementó un poquito, no bajó, más bien se incrementó un poco. En lo rural también subió, mira, un poco, no bajó, subió. Y en lo rural sí bajó. Lo urbano, perdón, bajó. 2011 bajó 7 puntos, mira, bajó bastante, 7. Lo rural también bajó 7 también. Oiga, y urbano también bajó 6, bastante bajó. Pero parece fue nuestro apogeo ahí, ¿no? Bajó bastante. Porque en el 2012 empezó a subir, mira. 2013 también empezó a subir. O sea, 2014 subió más, tal vez 2015 subió más, ¿sí o no? Eso sería seguramente, tal vez. En lo rural también, mira, empezó a subir. 2012 bajó un puntito. En el 2011 rural subió. Oiga, mira, entonces bajamos en el 2011, fue nuestro punto más bajo. Y a partir de ahí empezó nuevamente a subir. Y aparece esto, la estadística del coronavirus, ¿no? Bajamos, pero nunca terminamos nada, pero nos emocionamos y la terminamos embarrando como ahora. Hecho ese análisis, ya sé, si o no, centralmente ya sé, Sebastián nos dijo hace rato, ¿no? Estamos en descenso en anemia, ¿no? Estamos descendiendo, estamos chévere hasta el 2011, pero ahí nos quedamos, ¿no? Y ahí nos quedamos así. Y ahí no bajamos ni subimos, nos quedamos ahí, ¿no? Hecho eso, mira, ahora analizamos el texto. El texto, esa parte simplemente como un parafraseo, una ampliación del cuadro. Por eso era importante leer primero el cuadro, luego leer esa parte. Ahora, yo sé que Fabricio iba a leer el texto, ¿no? Usted dirá, Fabricio, eso es el siguiente texto. Permítame hacer esto. Así es, el siguiente texto. Bien, adelante, Fabricio. Buen día, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabricio. Adelante. Texto 1. La anemia en los niños menores de 5 años es muy prevalente en el Perú, aunque algunos avances se han hecho respecto a su control en las últimas 2 décadas. Según la Encuesta Nacional Demográfica de Salud, ENDES, un estudio poblacional de representatividad nacional y regional y con un muestreo probabilístico estratificado y multietápico para el 2013 a nivel nacional, aproximadamente 1 de cada 3 niños de entre 6 y 59 meses tiene anemia, un 34%. Asimismo, se informa que este problema es más común entre los niños que viven en las zonas rurales que entre los niños que viven en zonas urbanas, 39.5% y 31.1%, respectivamente, como se muestra en la tabla número 1. No obstante, permanece alta esta prevalencia de anemia infantil estimada para el 2013, 34%. Significa una reducción importante con respecto al año 1996, 56.8%, en que se realizó la primera versión del ENDES. En cuanto a estas prevalencias reportadas desde 1996 al 2013 por la ENDES, aunque hay una reducción neta en este periodo, la disminución de la prevalencia de anemia a nivel nacional no ha sido progresiva, sino más bien ondulante. Así se observa que la prevalencia a nivel nacional de anemia en niños menores de 5 años
luego de bajar sostenidamente del 1996, 56.8%, al 2009, 37.2%. Se encuentra con una meseta con un ligero aumento en el 2010, 37.7%, para alcanzar su nadir durante el 2011, 30.7%. A partir de dicho año, se ha evidenciado un sostenido incremento de la prevalencia para el 2012, 32.9%, y el 2013, 34.0%. Fabricio, muy amable, buena lectura. Gracias por la coherencia y gracias por la supervocalización, doctor. Te agradezco bastante. Gracias, Carlos. Bien, Sebastián Pronto Valera. Bien, aquí está justamente la pregunta cual habíamos hecho al Nadir. ¿No es cierto? Nadir dice, se encuentra con una meseta con un ligero aumento en el 2010, 37.7%, para alcanzar su nadir durante el 2011. O sea, es el punto más bajo en que se bajó la cantidad de niños con anemia en el Perú. Porque luego empezó a subir en el 2012, 32.9, 2013, 34.0. Empezó a subir. Ahora, vamos, dime tú la respuesta. Primera pregunta, dice ahí. En el texto la palabra nadir alude a nadir. Ahora, si quieres entender mejor esa partecita, mira, esa partida, ahí está, mira. Se encuentra con una meseta con un ligero aumento en el 2010, 37.7, para alcanzar su nadir durante el 2000. Ese fue el punto más bajo, ¿no? Porque a partir de ahí empezó nuevamente a subir y a subir. Regresemos a la pregunta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? En el texto la palabra nadir alude a... Así es, muy bien. No, nunca hubo una reducción absoluta. Nunca fuimos absolutos. Nos quedamos en 26,6, en 37, pero nunca fue una reducción absoluta, nunca. Pero fue la máxima reducción hasta donde llegamos, ¿no? La respuesta es la C. ¿Sí o no? Es la C. La respuesta, muy bien, gracias, así es, una máxima reducción. Gracias, William. Era así, pues, ¿no? Oiga, en esta pandemia que estamos lidiándola, la estamos haciendo bien, estamos descendiendo bien, ¿sí o no? Estamos bajando, hasta que el Congreso se trajo abajo todo. La política, bueno, un poco desestabilizada, un poco inestable de Vizcarra, pero por lo menos se estaba bajando, ¿no? Hasta que vino todas estas tonterías, pues no mire las consecuencias, ¿no? Picos altos. Segunda pregunta. La protesta y todo, la celebración, todo esto es un conglomerado de causas para que esto se incremente. Dice, luego de la lectura, se concluye que la prevalencia de la anemia infantil en el Perú, en el periodo 1996-2013. Esa respuesta, ¿dónde está? Está aquí, mira, en el segundo párrafo. Mira. Estamos descendiendo, ¿sí o no? ¿Bacán? Estamos descendiendo. Pero en el 2011 nos quedamos. Y luego empezó a incrementarse. Y aún más, aquí dicen, aunque hay una reducción neta en este periodo, la disminución de la prevalencia de anemia a nivel nacional no ha sido progresiva. No ha sido progresiva. Hemos bajado poquito, subido. Sino más bien ondulante. Hemos estado así. ¿No es cierto? Hemos estado así. Nunca fue así. Hemos estado así. Y nunca llegamos ni a 25%, llegamos a 26,6%. O sea, aún en esa cantidad es bastante la cantidad, pues es la cuarta parte de niños del Perú con anemia, ¿no? O sea, nunca bajamos más de 26. Entonces, aquí la respuesta marcaríamos. Luego en la lectura se concluye que la prevalencia de la anemia infantil en el Perú, en el periodo 1996 y el 2013, ¿sí o no? Bajaba, pero a partir del 2010 empezó a subir, ¿sí o no? Empezó a subir
Así es, chévere, muy bien, lo máximo. Ya ves que se está recontra sencillo. Bien. Y ahí está tu super respuesta. Ahí está la super respuesta. Bien, Valeria. Lo máximo, Andrea. A partir de la información de la tabla se deduce que en la tabla se mostraba y Sebastián nos hacía un análisis, nos mostraba dos cosas. La disminución, mira, la disminución, y además nos hablaba a ti, mira, dos cosas, ¿no? En el aspecto rural casi no bajan, pero en el aspecto urbano sí bajan, ¿no? Y ahí justamente está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta. Mira, en el aspecto rural, ¿no es cierto? La respuesta, así es, muy bien, Andrea. Sebastián, bien, gracias, Sebastián. Y los que han marcado la política de afronte de la anemia ha priorizado a los infantes del sector urbano, más no del sector rural. Y Sebastián justamente hacía alusión a eso. Es verdad, decía, ¿no? Es verdad, siempre ocurre eso, efectivamente. Cuando dice, la oscilación de la prevalencia de la anemia es más notoria en el sector urbano, es más notoria, no es más notoria, pues. Ahí más bien, evidentemente, perdón. Cuando dice la oscilación de la prevalencia de la anemia es más notoria en el sector urbano, es más notoria, no es más notorio. Más bien ahí disminuye más. En el urbano es más notoria, ¿no? Que no disminuye mucho. Es todo lo contrario de lo que dice ahí. Está contradiciendo. Así es. En la rural es peor. En el urbano no es peor. La respuesta era esa. Muy bien. Oiga, si así lo hicieras en tu examen, caramba, qué chévere sería. La respuesta es la A. ¿Cuál se la he dicho? Incompatible. Lo incompatible, amigos, es cuando se va a negar lo que afirma el texto o en todo caso no se vincula para nada con el texto. Eso es incompatible. Vamos, dime tú, ¿cuál sería incompatible? Que no se vincule o que niega. Tranquilo, pues, Sebastián lo máximo. Sebastián está insoportable, Sebastián. Muy bien, Xiomili, gracias, Alejandra, José, Valeria, Camila, Mirados. Muy bien. Así es, excelente. Claro que sí, se aparta completamente del tema. Simplemente muestra datos nada más, pero no plantea ninguna solución. Jamás dudes tu respuesta. Si tú dudas, yo te dije la vez pasada, si uno duda en comprensión lectora, mejor déjalo ahí. Tú respondes dudando, esa respuesta está mal. Yo le ponía un corazón a esa pregunta, ¿no? Le ponía un corazón y le hacía una flechita, regreso por ti, espérame, allá voy. Así le ponía, hacía otras preguntas y después de haber explorado 10 o 20 minutos con otras preguntas, regresaba y evidentemente la destrozaba, ¿no? A esa pregunta, obviamente. Y hacía bien la respuesta. Pero esa es experiencia, ¿no? Entonces, cuando tú dudes en una respuesta, déjalo ahí, no lo contestes, déjalo un ratito, luego regresa ahí. ¿A quién? ¿Qué pasa, Sebastián? Sebastián habla haciendo pausa, Sebastián. La respuesta era la D. Muy bien. Y esta pregunta se llama de extrapolación, seguramente vamos a hacerlo después en algún momento. Dice, si la disminución de la prevalencia de la anemia infantil en el país no hubiera sido ondulante, los años 1996 y 2003 no hubiera sido ondulante, o sea, no hubiera sido así, ¿sí o no? En ningún momento bajamos así, seguidos. Si no hubiera sido ondulante, ¿qué hubiera sido así, ¿sí o no? Horizontal. Y en horizontal llegamos solo hasta el 26,6. O sea, igual, ¿no? Buena cantidad de niños del Perú seguirían con anemia. Seguiría siendo altísima la cantidad de niños con anemia, si hubiera sido horizontal. La respuesta, por lo tanto, ahí sería. Ahí está fallando. Lee bien la pregunta. Si la disminución de la prevalencia de la anemia infantil en el país no hubiera sido ondulante, o si hubiera sido horizontal, porque nunca llegamos a 25, nos quedamos en 26, ¿sí o no?
Por más que hayamos bajado desde 50 y tantos hacia el 26, evidentemente seguiría siendo buena cantidad de niños con anemia. La respuesta, aquí, sé que ibas a decir, pero está dudando. Dicha prevalencia, con todo, sería alta y requeriría de medidas más efectivas para su drástica disminución. Nunca llegamos, ahí nomás nos quedamos. ¿Sí? La respuesta era la C de esa. Gracias, Jessica. Gracias, Kiara. Oiga, pero se demoraron, ¿no? Se demoraron la respuesta. Bien. Gracias. Oiga, mira. Así es, muy bien. No, pues los humanos fallamos, los grandes suelen fallar. Ahora vamos con la del libro. Así es, me parece correcto. Bien, vamos con la del libro. Excelente. Nos quedamos acá. Los tipos de inferencia. Por ejemplo, acá, sí, repito. Somos el único colegio representante de la marca Perú. Así es. Campeones a nivel mundial en ajedrez y matemática, obvio. Primeros puestos en todos los años de diferencia unidades también. Calidad educativa comprobada, si no, dilo. Sistema de aprendizaje y licuidez, de lo básico hasta lo más general, lo profundo. Obviamente, la inferencia de Marco Seriape, profeta, se trata del colegio y acá hay una saco libre. Profe, qué vanidoso, ¿eh? Qué vanidoso. Así es. Esa sería la inferencia de Marco. La respuesta. Prosigamos. Segunda inferencia. Inferencia, segundo tipo. Inferencia por defecto. Esto siempre lo hemos hecho. No, Marco se llama Alessandro. Inferencia en Marco, para sacar un dato general. El tema o el tema. La inferencia por defecto se da cuando no se especifica el valor de una variable y en consecuencia el lector interpreta que debe entenderse en términos del estándar. Por ejemplo, algunos peruanos son democráticos. Entonces, ¿qué se podría decir? Dice algunos, no todos. Entonces, otros o no todos son democráticos. Muy bien, Fabricio. Lo máximo, Sebastián. Si infiere eso, ese es por defecto. No todos los peruanos son democráticos, por defecto. Aunque ello no diga de manera expresa ni esté garantizado por la ley de la lógica formal, lo que aquí sucede es que en un enunciado como algunos peruanos son democráticos, se interpreta como solo algunos peruanos son democráticos. Tipos. Inferencia por reducción al absurdo. Para aplicar la lógica o la lógica de Descartes. Le aplicas la duda a todo, ¿no? Y ahí asumes como verdad o como no. La inferencia actúa como Descartes, frente a algo presentado como imposible o inverosímil. Rojo es asesino. ¿Te acuerdas de Among Us? Rojo ni es capaz de acabar con la vida de un insecto y ya le das todo. Bueno. Entonces, evidentemente, asumes que rojo no hace uno, y generalmente es el negro. Hacen eso, somos racistas. Esa mira es una inferencia por reducción al absurdo. Es el negro, siempre el negro es malo, ¿no? Siempre el negro es malo. Qué mal. Negro corriendo, mira, blanco corriendo, atleta, negro corriendo, asociado a la delincuencia, es el colmo. Así racismo es eso, así no juega Perú. Lo cierto es que acá, obviamente, en eso consiste la inferencia por reducción al absurdo, cuando le vas a dar una negación total. Inferencia causa, ya sabemos eso, cuando vamos a explicar la causa que no se expresó en el texto. Al parecer el sol saldrá. ¿Por qué? Las nubes se despejan. ¿Bien? El sol sale todo el tiempo, ¿no es cierto? Así es, Alexander. Aquí en el Perú somos de todo un poco. Inferencias.
Inferencia estereotipo. Esto es común acá. Así es, claro. Y normal se va a hacer. No pasa nada. Depende del tono, ¿sí? Depende del tono. Ahora mira acá. Los prejuicios. Los prejuicios. Y esos prejuicios muchas veces obviamente no son concluyentes también. O sea, a partir de las características físicas de una persona, uno aduce tal cual cosa. O lo encasilla, ¿no? El hecho que sea de San Isidro es culto, no necesariamente. El hecho que sea de Rima es delincuente, no necesariamente. O el hecho que sea San Juan de Lurigancho es inculto, no necesariamente, ¿no? Eso es el estereotipo, ¿no? ¿Sí? El hecho que sea el Callao, tal o cual, no es así. O sea, no necesariamente. Entonces, a eso se refiere esa inferencia. Cuando un esquema previo se impone debido a una interpretación social preestablecida, ¿no? Así es. Esa es la inferencia. Observa primero. Se dice que Daniel está sucio. Entonces, si yo deduzco que Daniel está sucio, entonces debo suponer que Daniel antes estaba limpio. O el lugar donde vive Daniel es un lugar pues lleno de tierra, ¿no? O sus padres no cuidan a Daniel, ¿no? Lo cierto es que Daniel seduce ante eso. No tiene costumbre de bañarse, es descuidado por sus padres, a Daniel le encanta enlodarse, ¿no es cierto? Esa es una inferencia de estereotipo. O así es, o le gusta jugar en la tierra, como a muchos nosotros seguramente nos hemos jugado. Y es lo que decía ahí, Pepita, así es viejos tiempos se hacen. Recuerda que el estereotipo puede ser una imagen falsa, así es, como nos dijo Alessandro, y que nos puede llevar a un engaño. Así es. Excelente, debes recordarte viejos tiempos, tiempos que no volverán, pero que lo disfrutaste. Barro, lodo, cieno. La inferencia proposicional. Aquí se hace explícito lo implícito. Este tipo de inferencia no solo se da en un lenguaje puramente denotativo, también ocurre cuando se entiende, por ejemplo, una metáfora. ¿Sí? En la expresión es un monstruo en conmutación, la palabra monstruo no se refiere pues a la malformación, a lo amorfo. Monstruo se refiere pues a una persona que domina tal o cual materia, ¿no? En este caso, así es, Carlos. Se refiere a una persona muy hábil, ¿sí? Que es muy bueno, así es, Ismael. Implica explicitar la similitud de lo implícito entre su pericia computacional y que sea un monstruo. Y de pronto no es que sea así, ¿no es cierto? O sea, algunos lo ven monstruo, lo asocian a eso, ¿no? Pero en verdad no es eso. Oh, monstruo, así es, monstruo. Gracias. La respuesta es esa. Y la inferencia holística también conocimos que se tiene que sacar un todo. Por ejemplo, acá. Gracias, Ismael. Y tomó un taxi y pidió al conductor volver al en la mano. O sea, se deduce que el sobre es importante para ella, ¿no? Y ella renega consigo misma, ¿no? ¿Por qué me olvidé el bendito sobre? Entonces aquí, por ejemplo, la inferencia Marco se deduce que el sobre es importante para el desenvolvimiento de Milagros, ¿no? Gracias al sobre, evidentemente, pues, seguramente Milagros iba a desenvolver ese día, ¿no? Por eso es que regresa a él y sale renegando con el sobre, ¿no? Se podría inferir que la llamada telefónica que se le avisó a Milagros que el contenido del sobre era necesario para su diligencia. En síntesis, la importancia del sobre para el trabajo de Milagros, o lo que tenía que hacer tal vez estaba en el sobre. La respuesta
era eso, la inferencia de marco. Una información general se acerca en la inferencia holística. Ya sabemos que la perspectiva obviamente es una inferencia futura, ¿no? Mira, hola, hola, hola y hola. A ver, dime tú, ese es un camarón. Se duerme, se va la ola, se va la otra ola. Vamos, dímelo. ¿Qué es? Así es, camarón. ¿Sí o no? Ahí está, pues. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Esa es una inferencia prospectiva. ¿Bien? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Qué bien. Eso es una inferencia prospectiva, ¿eh? hasta con metáforas, hasta con refranes. Muy bien, Alejandra. La inducción. Decíamos que la inducción no se usa mucho en comprensión de textos porque no es concluyente, ¿no? Porque mira acá, y te lo demuestro con esto. A partir de estos datos, ¿qué podrías concluir tú? ¿Qué cosa podrías inducir tú? Tiene orejas largas, come zanahorias, es de color blanco y plomo. Así es. Muy bien, Alessandra. Muy bien, Alejandra. Excelente, sí, hombre. Conejo, muy bien, Sean. Pero si tiene orejas largas, podría ser él. Tiene orejas largas. También se alimenta de zanahoria. Y también hay color plomo, blanco y otros colores más, ¿no? Entonces, como tú ves, mira, la inducción no es concluyente. Es por eso que no se usa mucho en la comprensión lectora. La ciencia lo utiliza como parte de su investigación, pero hasta ahí nomás. Pero no es nada concluyente. Un congresista, le ponemos ahí orejas. Entonces, como se observará, la inducción no es concluyente. Pues. No es concluyente. ¿Bien? Ahora, lo que tú dijiste es correcto. Todo va a llegar a esa conclusión lógica, pero no necesariamente. Entonces, la inducción, la respuesta no necesariamente va a ser cierta, porque podría ser otra posibilidad. Viejones, esa es la inducción. Entonces, hacemos solo deducción, no usamos la inducción ni la abducción, solo la deducción. Por eso no se usa como preguntas de comprensión de texto la inducción. Ahora sí, lo que me dijo la señorita, la práctica. Esa lecturita se está en tu libro. ¿Bien? Esa lecturita está en tu libro. Primera lectura, primer texto. Las raíces. Adelante, Sebastián. Tú mismo eres. Gracias, Sebastián. Te escucho, Sebastián. Sebastián, vas a leer, ¿no es cierto, Sebastián? Pero ya, pues, Sebastián. Profe, disculpe el retraso. Adelante, Sebastián. Ok. Las raíces del lenguaje oral se pueden encontrar en la charlatanería infantil, en los primeros meses de vida. En efecto, incluso en los pequeños sordos empiezan a palotear desde el principio de su vida. Y en los primeros meses, todos los infantes emiten los sonidos que se encuentran en los repertorios lingüísticos remotos de sus lenguas maternas. Pero a principios del segundo año, la actividad lingüística es diferente. Comprende en nociones de habla inglesa la expresión punteada de las palabras aisladas. Mami, perro, doggy, papi, galleta, cookie. Y antes de mucho tiempo, la concatenación de pares de palabras para formar frases significativas como come galleta, adiós mami, bebe llora. Gracias, profesor. Y concluida. Bien, muy bien. Gracias, Sebastián. Te agradezco bastante por esa super lectura, Sebastián, y uno por esa predisposición. En ese texto nos hablan sobre el proceso, ¿no es cierto?, del aprendizaje del lenguaje infantil, ¿no? A partir de donde empieza el hablar. Dice acá, las raíces del lenguaje oral se pueden encontrar en la charlatanería infantil en los primeros meses de vida. En efecto, incluso los pequeños sordos comienzan a parlotear desde el principio de su vida. Y en los primeros meses, todos los infantes emiten los sonidos que se encuentran
en los repertorios lingüísticos remotos de su lengua materna. O sea, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Si uno observa una imagen, dice, ¿no? De pronto observa pues de fluorescente, bu, 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 bu. O sea, bu, bu es fluorescente, ¿no? Y entonces se acerca a mamá y dice, mamá, mamá, mamá. Oiga, es mamá. O quizás, bi, 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 es su mamá, ¿no? O sea, sí, son sonidos guturales, ¿no? Y a medida que pasan los años, él va a asociar correctamente, ¿no? Va a asociar la imagen real con el sonido al cual alude tal objeto. Pero a principios del segundo año, la actividad lingüística es diferente, comprende, ¿sí?, la expresión punteada de las palabras aisladas. Memi, pepi, pepi, galleta. O sea, ya empieza a evolucionar, pues, ¿no? Y es más coherente casi. Y antes de mucho tiempo, la concatenación de pares de palabras para formar frases significativas. Come galleta. Adiós, mami. Bebe, llora. ¿Sí? Ya va juntando, ya va uniendo ya palabras, va uniendo frases ya, ¿no es cierto? Ya no dice cosas aisladas ya, sino ya va juntando de a dos, de a tres, ya va contando oraciones simples. Así es. Pasado otro año, el infante de 13 años expresa secuencias de mucha mayor complejidad, incluyendo preguntas. ¿Cuándo me levanto? Negaciones. No quiero ir a dormir. No es cierto. Y oraciones con cláusulas. Me tomo la leche antes de la cena. Sí. Y a la edad de 4 o 5 años, el infante ha corregido desaciertos sintácticos en esas oraciones y puede hablar con notable fluidez en forma que se parece mucho a la sintaxis del adulto. Por lo tanto, me está hablando del proceso de aprendizaje del lenguaje del niño, sino hay un proceso y una evolución. Por lo tanto, mira, de manera general nos hablan de eso, sino de la evolución, cómo el niño va a evolucionar etapa por etapa. Por lo tanto, ¿sí? Ahora dime tú, en esa primera parte del texto, se infiere el texto que, mira, se infiere el texto que infiere el texto que dice. En el texto nos hablan del proceso del lenguaje, ¿no es cierto? ¿Sí? Del proceso, cómo el niño va evolucionando su lenguaje. Entonces, los infantes sordos se distinguen por parlotear desde su nacimiento. Tú sabes que ellos aprenden a hablar a partir del lenguaje en sí. En la medida que escucha, hablan. Si no escucha, evidentemente no hablan. Si son sordos, hay. Pero los primeros días, el primer año, suelen hacer ruidos, ¿no? Pero evidentemente más no avanzan también. Ahí no se quedan. Los 2 primeros años de su vida el infante exclusivamente parlotea en el primer año, dice. El lenguaje del niño en el primer año de vida es relativamente simple, podría ser. A los 5 años el niño ha logrado desarrollar sintaxis y plenitud, falso. Casi habla como el adulto, dice. Los niños sordos no llegan a pronunciar palabras como papi y mami. ¿Sí? ¿Qué dices? La respuesta, entonces yo creo que la respuesta está sencilla, pues. ¿Sí? La respuesta es, ¿sí?,
El lenguaje del niño de los primeros años es relativamente simple. Así es. Pato nuevamente con vida. Se desprende del texto que, en ese caso, la charlatanería infantil implica deficiencias en el lenguaje oral. Las preguntas que los niños hacen a los 3 años son muy precisas. El lenguaje oral en el niño se desarrolla de lo simple a lo complejo. La diferencia sintáctica entre un niño de 4 años y un adulto es abismal, obvio, ¿no? La raíz del lenguaje oral puede hallarse en la... Ahora mira, hemos dicho hace rato, mira Karina, si aparece en el texto no es inferencia, es afirmación. Y esta idea es idea literal, mira, literal. Mira pues Sebastián dice, la raíz del lenguaje oral se pueden encontrar en la charlatanería infantil en los primeros meses de vida. Entonces, eso está en el texto casi literal, por lo tanto no puede ser respuesta por eso. No debe aparecer en el texto. Pero ¿cómo es el lenguaje, sí o no? Va desde lo básico y se va ampliando a medida que pasan los años. Entonces se deduce que cuando tiene cierta edad, ese niño después ya habla, ya no solamente una o 2 palabras o más, quizás une pues frases enteras. La respuesta era ella. Salpato. Bien, zapato. Ese texto es buenazo, mira. ¿Quién vuela más lejos? ¿Quién da mejores puñetazos? ¿Quién nada más? ¿Quién bate el récord de velocidad, de duración, de altura, de peso, de resistencia, de intensidad? Oye, eso es competencia. Eso es competir. ¿Quién hace más dinero? ¿Quién danza más? Récord de ayuno, de canto, de risa, de matrimonios, de divorcios, de asesinatos. Esa es competencia. Eso es personalismo. Ese es el criterio capitalista de los progresos, o sea, es su naturaleza, es su forma de pensar. Él cree que haciendo eso, él va a ser grande, ¿no? Así él se ha hecho grande, ¿no? Ese es el pensamiento del capitalista. Cree que progresa. Es el criterio capitalista de todo progreso. El espíritu de match y de récord, o sea, de competencia, ¿no? De enfrentamiento, nos viene al taylorismo por el deporte y lógicamente ofrece los mismos vicios y contradicciones del sistema capitalista, de la concurrencia en general. Ya nadie hace nada sin mirar al rival. Estoy compitiendo, ¿no? ¿Por qué tiene más? ¿Por qué tiene menos? O sea, constantemente. El hombre se mueve por cotejo con el hombre. Es una justa, no ya de fuerzas que se oponen francamente, que sería más noble y humano, sino de fuerzas que se comparan y rivalizan, que es necio, artificioso y antivital. El hombre no puede avanzar por su propia cuenta y mirando de frente, como lo quiere el orden paralelo y multitudinario de las cosas, sino que vive y se desenvuelve teniendo en cuenta el avance de la vida de su vecino, es decir, mirando individualmente el horizonte. No le interesa a nadie, le interesa a su persona nada más, le interesa competir, no quiere que nadie esté a la altura de él, él solo quiere estar ahí. Vamos, dime tú. Fundamentalmente, no, pero estamos hablando del capitalista, ¿no? No estás hablando de manera general, estás hablando netamente del capitalista. Ya está la respuesta. Ellos creen que así se mantienen, es su forma de pensar, así es, muy bien, ahora sí, Sebastián, Araceli, claro que sí, excelente Ismael, claro pues sí, hombre. Es la tesis del progreso según el criterio capitalista, ellos crecen así, esa es su forma de pensar de ellos. La respuesta, sal Pato de una vez, ahí está Pato, si no que Pato te lo refirma. Bien, Williams, excelente Araceli. Se infiere del texto que el espíritu match tiene como base en... ¿Sí o no?
Así es, muy bien. Oiga, si así lo hicieras en el examen, qué chévere sea. Muy bien, Xiomili, excelente, Sebastián, Alexandra. Muy bien, Kiara. Oiga, si así lo hicieras en tu examen, qué chévere sería. Sal, Pato. Patito, sal ya. Bien. Patito, el globito reafirma eso. Bien. Contrariamente al criterio capitalista, mira, contrariamente al criterio capitalista, el autor sugiere, el criterio capitalista es personalista, es individual, le interesa a su persona, no le interesa es con la revista pasa más encima de todo el mundo. Pero tendrá que ver los aspectos morales, ¿eh? Si es personalista. En la última parte del texto dice que es individual. O sea, no le interesa a nadie más, solo le interesa a su persona. Quiere hacerlo solo, quiere ganar el único solo, quiere ganar él solo. No quiere que nadie sea como él. En la última parte del texto no menciona eso. A ver, en esa última parte del texto, ahí está, mira. Sino que vive y se desenvuelve teniendo en cuenta el avance de la vida de su vecino, ¿no? Está compitiendo siempre. Es decir, mirando individualmente el horizonte, no le interesa, él quiere estar solo. Él quiere estar solo. Adoptar un espíritu, no le interesa eso, no es que esa revista. En este texto 3 nos hablan del cognitivismo. ¿Y qué cosa es lo cognitivo? Lo cognitivo tiene que ver con el conocimiento. ¿Bien? Eso tiene que ver con el conocimiento. En este caso nos dicen que hay una relación entre lo cognitivo y el aspecto emocional. El cognitivo se desarrolla gracias al aspecto emocional. Lo emocional se desarrolla, mira, es importante para el desarrollo del cognitivismo. A pesar de la poca atención que el cognitivismo le ha otorgado a las emociones, los científicos que estudian este tema no han pasado por alto, en modo alguno, la cognición. De hecho, los psicólogos interesados en las emociones, atraídos por el aliciente y el encanto intelectual del cognitivismo, se han dedicado durante algún tiempo a intentar explicar las emociones como procesos cognitivos. O sea, el aspecto emocional es para aprender. Uno aprende correctamente o aprende más en la medida que esté emocionalmente bien. Si estás emocionalmente bien, bacán, aprendes muchas cosas. Pero si estás o no estás emocionalmente bien, obviamente te demoras o simplemente ese día no aprendes nada. Si estás todo full, te aprendes más cosas, ¿no? Interviene, platica, ¿no? O sea, depende, el aprendizaje depende de la emoción. De acuerdo con esta teoría, una emoción no es diferencia de un acto de cognición. Las emociones son únicamente pensamientos sobre situaciones en las que nos encontramos. Aunque este planteamiento ha tenido bastante éxito, ha significado un precio muy elevado en el intento por traducir la pasión de una emoción en los pensamientos sobre esa teoría cognitiva. Se han convertido las emociones en estados inertes y fríos en la mente. Al carecer de ruido y furia, las emociones como cogniciones no significan nada, o al menos nada que sea emocional. Nuestras emociones están repletas de sangre, sudor y lágrimas, pero es algo que no podría saberse estudiado las investigaciones cognitivas modernas sobre las emociones. Por lo tanto, ni las investigaciones actuales sobre la cognición ponen en relevancia las emociones, ni las antiguas, ¿no es cierto? A pesar que tiene bastante importancia la emoción, el aspecto emocional en el aprendizaje. Dejan de lado el aspecto de las emociones. Entonces, el aspecto emocional es importante para el desarrollo cognitivo de la persona. Y eso no lo toma en cuenta ni el cognitivismo, ni los cognitivistas modernos. No han tomado en cuenta la emoción, ¿no? La importancia que tiene el aspecto emocional. Ahora, dime tú,
¿Cuál es el tema central del texto? Hablan de los dos, sino las emociones y la cognición. Ahora, ¿qué cosa habla centralmente? La importancia que tiene esa segunda parte del desarrollo del primero. No, pero ¿y el primero? ¿Y lo cognitivo? ¿Y lo cognitivo? ¿Y lo cognitivo? Ahí tiene que estar los dos. Ahora, ¿por qué mira? Dice el cognitivismo y su exitosa propuesta sobre el carácter emocional. No, los cognitivistas no le dan importancia a las emociones, a pesar que la emoción es importante para ellos, no le dan mucha importancia. Ahora dice la B, las limitaciones que posee la explicación cognitivista sobre las emociones. Ellos no le dan demasiada importancia a las emociones, a pesar que la emoción es importante para el desarrollo de las personas. La B, indagaciones cognitivistas modernas y su ignorancia de las emociones. Pero solo dice modernas, y no solamente son los modernos, también los antiguos no le daban demasiada importancia. Las emociones como condiciones en los estados inertes y fríos, pero solamente habla del aspecto emocional, ¿no? Y aquí se habla de los dos, ¿no? La influencia del cognitivo en la psicología y la respuesta. ¿Sí? La respuesta. Las limitaciones que posee la explicación cognitivista sobre las emociones. Los cognitivistas no hablan de las emociones. Acá también lo dicen. Las investigaciones cognitivas modernas sobre las emociones. Pero es algo que no podía haberse o saberse estudiado. Por lo tanto, la respuesta aquí es la B. La B de Pato Sal. ¿Sí? ¿Sí? Las indagaciones cognitivas modernas y su ignorancia de las emociones. Profe, ¿por qué es la B? Dice. Limitaciones que posee la explicación cognitivista sobre las emociones. Las limitaciones. Ellos ni siquiera hablan de ellas, simplemente dejan de lado el aspecto emocional. Así es. Muy bien, Sebastián. Fue un lapsus de mi parte. Se desprende el texto que acerca el cognitivismo, acerca. ¿Qué pasó con el cognitivismo, señor? Desconoce la importancia de las emociones, señor. Bien, ahora sí, bueno, muy bien. ¿Claro? No le da mucha importancia el cognitivismo a las emociones. Así es, Sebastián. Dicha corriente ha prestado poca atención a las emociones. Patito Sal. Muy bien, Alejandra. Gracias, Carlos Fabricio, Jessica, y Karim y Alessandra. Muy bien, señorita Camila, Nayeli Cintia. Dice acá, mira, excelente, Andy. Dice, se colige de lo referido por el autor que hablan de la cognición y las emociones, ¿sí? Y hablan de la importancia que tiene la cognición para la cognición, pero que no es tomado en cuenta mucho. Bien, a ver, dice, se colige, o sea, se deduce, se infiere de lo referido por el autor del texto. Y a lo largo de todo el texto se dice que los cognitivistas no le dan mucha importancia al aspecto emocional. Eso dice, ni los antiguos ni los actuales menos. Y aquí en la respuesta justamente resalta eso, ¿no? Se deduce de lo referido por el autor que la corriente cognitivista ha concedido poca importancia al aspecto emocional, no le da mucha importancia, a pesar que ese es importante para ellos.
Patito, sal de una vez. Y terminamos con ese texto. Bien, gracias Dios, señor, muy amable. El hecho de querer tener un hijo y desearlo ya es una base suficientemente sólida como para tener una actitud positiva en todo lo que hagamos durante el periodo de embarazo. Así es. Hay muchas personas que son producto de la casualidad y por eso su aspecto emocional es distinto al resto. De verdad que sí. Son muy pocos los hijos y las hijas que son planificados, ¿no? Que son esperados. Muchos, evidentemente, son producto de la casualidad, es verdad. Y espero que tú en algún momento, evidentemente, seas consciente, ¿no? Si vas a tener un hijo bacano, bacán, tengamos un hijo chévere y que no sea producto de la casualidad, ¿no? Porque si no vemos, pues, que esa persona, tantísimas personas que, evidentemente, tienen algunos aspectos emocionales bajos, ¿no? Y terminamos. Existen muchas formas a partir de esa idea que nos llevará a vivir un embarazo positivo. Claro que sí, ¿no? Evidentemente, si está planificado, el varón apoyará a la mujer constantemente en todo ese proceso. Pero si no es así, hay varones que se desentienden. Y algunas damas que también no se enteran hasta el segundo, quizás tercera semana, ¿no? Quizás hasta el mes, ¿no? Entonces, ¿verdad? A eso me refiero. El hecho de vigilar el cuidado físico en todos sus aspectos. Si sabes que estás llevando una criatura, evidentemente pues tienes que abstenerte de muchas cosas, ¿no? Y ahí tiene bastante importancia el varón con quien vas a estar. Constituye en sí mismo una parte de esa actitud de amor hacia el hijo concebido. Son acciones que favorecen una armónica relación de tipo psicológico entre la madre y el niño. Creemos que es posible que si la madre vive un embarazo en paz, disfrutando todo lo posible de su maternidad, si es feliz, eso repercute también en el hijo. Claro, el aspecto emocional es importantísimo, la conexión. Finalmente, y aquí terminamos, ¿eh? La paz mental de la madre puede ser también fuente de armonía del hijo, ¿no? Si ves todo el argumento va al aspecto emocional, ¿sí? Se sabe que entre la mente y el cuerpo existe una estrecha relación. Mentalmente podemos hacernos daño o beneficiarnos de mayores grados de bienestar y salud. También los estados del cuerpo influyen sobre la mente. En esa sencilla relación se basa la estimulación intrapsicológica. Esta última parte es importante. También los estados del cuerpo influyen sobre la mente. En esa sencilla relación se basa la estimulación intrapsicológica. Entonces, el texto gira en torno a cómo debe llamar una madre su embarazo, sino todo el proceso emocional que ella debe tener también influye en su hijo. Aquí al final está la respuesta a esa pregunta. Aquí al final. Estás contestando una partecita nomás del texto, de la pregunta. No estás contestando todo. Bien. La respuesta correcta es la última oración que es en el texto. Esa es la respuesta. La última, también los estados del cuerpo influyen sobre la mente. En esa sencilla relación se basa la intrapsicológica. Todo eso es esto. Todo ese proceso que hace la madre para con su hijo es la intrapsicológica. Todo lo que debe hacer esa madre y evidentemente beneficiar a la criatura. Y lúcete
Una idea que deriva de lo expuesto en el texto es que deriva. Hemos estado cansados ya, ¿no? Que deriva, ¿no? La relación, ¿no?, que hay madre-hijo y el aspecto emocional que hay en ella para con su hijo. Y ahí está tu super respuesta. ¿Sí? La respuesta, por ese caso, esa es, que ha salido el globito. Bueno, ¿de qué se habla aquí? Del aspecto emocional tanto de la madre como del hijo, ¿sí? De eso se habla. ¿Sí? Hay ese globito, evidentemente, dice, ¿es potestativo que una madre gestante evite consumir nocivos? Seguramente que sí, ¿no? Pero a la hora de todo el texto, ¿qué se sugiere? Si quieres que la criatura salga bien, evidentemente vas a evitar hacer eso. Pero la respuesta sería mejor, es conocido que entre la mente y el cuerpo existe una estrecha relación, ¿no es cierto? Y eso influirá seguramente en el hijo. ¿Sí? La relación emocional que hay entre la madre y el hijo. Así es, niña. ¿Sí? Hasta ahí mira nuestra sesión.